Buen día, se desarrollará el parcial del módulo 4 de la preespecialidad de análisis de datos aplicando ciencia de datos. Para empezar, se nos proporciona una serie de archivos CSV, las cuales tratan acerca de datos de múltiples sensores para predecir el clima. La principal dificultad con estos CSV radica en que las ciudades, las cuales son registros importantes a consultar, están ubicadas como columnas originalmente. En el examen se nos solicitan algunas consultas filtradas por ciudad o por país. Entonces, al estar la data estructurada de esta forma, se nos dificultaría ese proceso. Así que como primer paso vamos a proceder a transformar los datos en una forma en la cual podamos realizar adecuadamente los filtros. Para ello voy a proceder a entrar a Pig. Pero antes necesito cargar los archivos a Hadoop. Para no tener problemas, yo ya tengo aquí los archivos sin encabezados para no tener errores en cuanto a la conversión de tipo de datos. Así que tengo aquí ya los CSVs sin encabezado. Voy a proceder a subirlos. Voy a crear una carpeta llamada clima y voy a cargar todos los archivos a esa carpeta. Vamos a revisar si ha sido exitosa la carga. Vemos que efectivamente ya están todos los archivos dentro de la carpeta clima en Hadoop. Bien, como siguiente paso necesito transformar los datos para hacer la operación de onPivot para tener las columnas los nombres de las columnas de las ciudades como registros. Para ello utilizaré Pig para transformar los datos e introducirlos en la base de datos de Hive, pero para ello primero necesito crear la base de datos de Hive. Así que vamos a entrar a Hive. Y aquí ya tengo definido mi query de Hive, el cual borra la base de datos si ya existe, la crea nuevamente y se posiciona en ella. Luego crea las tablas, las cuales ya están transformadas, de modo de que ya está el registro de ciudad. Bueno, esta no se transforma, es City Attributes. Esta tabla está tal cual viene en el CSV, pero las demás sí ya se transforman. Trae la marca de tiempo, la ciudad ya como un registro y el valor que le corresponde, en este caso la descripción del clima, la humedad, presión, dirección del viento, velocidad del viento y temperatura. Entonces voy a proceder a crear la base de datos con esta parte del query en Hive. Podemos ver de que como la tabla City Attributes no sufre de ninguna transformación, la hemos cargado directamente con la instrucción load data desde Hive. Pues bien, ahora que ya tenemos las tablas creadas, solo hace falta hacer la transformación en Pig. Para ello
también ya tengo prediseñado el query, o en este caso las instrucciones de las relaciones, la cual se basa en cargar primero los archivos CSV, tipándolos según los tipos de columna desde el archivo desde los archivos de Hadoop. Posteriormente, para cada archivo yo genero un bag en el cual voy generando tuplas para cada ciudad. De este modo se me generan los registros de cada ciudad, y al aplanarlo puedo hacer un join con la marca de tiempo. De esa forma, en vez de tener las columnas, en vez de tener las ciudades como columnas, puedo generar registros de las ciudades y enlazarlos a su respectiva marca de tiempo. Luego convierto a to date, la marca de tiempo según el formato de la marca de tiempo. Establecí una zona horaria por default para que no haya ninguna dificultad, y solo voy asignando el nombre de cada columna para que todo vaya bien en Hive. Finalmente filtro los registros para que no existan valores nulos, y por último lo almaceno en Hive usando la función hcatStorage. Así que vamos a ejecutar toda esta transformación. Vemos que no exista ningún problema. Ahora está generando las operaciones de MapReduce. Al parecer todo va muy bien. Solo está generando alertas, información. Bien, vemos que la primera tabla ha sido exitosamente insertada en Hive, ya convertida. Esperemos por las demás. Vemos aquí que ya la segunda tabla, la de humedad, ya ha sido convertida. Esperemos por las demás.
Bien, al parecer ya todas las tablas fueron exitosamente convertidas e insertadas a Hive, así que ya podemos seguir con la siguiente parte del código en Hive. Bien, para este ejercicio se nos pide primero consultar cuáles son las ciudades que están siendo consideradas en este conjunto de datos. Esta consulta es bastante sencilla, solo necesitamos consultar el campo de ciudad desde la tabla de City Attributes. Vemos aquí el conjunto de ciudades que están siendo consideradas en este conjunto de datos. Nuestra siguiente pregunta nos dice que cuáles son las ciudades que presentan mayor humedad en 2012. Para ello voy a usar la siguiente query. Esta consulta lo que hace es consultar el campo city y luego calcular el valor de la humedad, el valor promedio a través de la función average, el promedio del valor de la humedad desde la tabla humedad. Esto filtrado en el año 2012 y agrupado por el nombre de ciudad. Luego lo ordeno según el promedio en orden descendente y hago un top 10 de esa forma con la instrucción limit. Vamos a ejecutarlo. Bien, este es nuestro resultado. Al parecer, las ciudades que presentan mayor humedad, las 10 ciudades que presentan mayor humedad en el año 2012 son Vancouver, Portland, Seattle, Montreal, Toronto, Boston, Indianapolis, Jacksonville, San Francisco y Atlanta. Bien, la siguiente pregunta es acerca de cuál es el país que presenta menor época seca. Para ello voy a usar esta consulta. Bien, esta consulta lo que hace primero es que agrupa las descripciones. Agrupa las descripciones en Weather Description, las descripciones del clima, y hace un conteo de ellas como una frecuencia. Luego vuelvo a agruparlas para obtener el máximo conteo de esas descripciones. En otras palabras, obtengo el clima más repetido. Para obtener el campo de la descripción de nuevo hago un inner join de la misma agrupación aquí. Este inner join se va a basar en que ambos conjuntos sean del mismo país, en el mismo mes y con la misma frecuencia. Luego hago de nuevo inner join con la tabla de humedad y con la de temperatura. De esta forma podré conocer cuál es el clima más repetido por mes, por país, y además tener un promedio de la temperatura y de la humedad.
Vamos a ejecutarlo. Eh, Vamos a esperar por el resultado. Bien, aquí ya tenemos el resultado. La primera columna es el país, la segunda columna son los meses, la tercera columna es la descripción del clima, la siguiente columna se trata de la frecuencia de esos climas. Por cierto, son los climas más repetidos de ese mes, entonces es la frecuencia de ese clima. La siguiente columna es la humedad y la última columna es la temperatura.
Una de las principales dificultades que que se tuvo con este conjunto de datos es la ausencia de alguna descripción o de medidas acerca de los datos de los datos cuantitativos, como la humedad, la temperatura. Bueno, la temperatura se sabe que está en Fahrenheit según la lógica de los datos, pero en cuanto a la humedad no se sabe en qué medidas está. Tampoco se es muy preciso en cuanto a la descripción del clima, por lo tanto se dificulta determinar un parámetro para decir si hay un clima seco o no. Lo que sí podemos ver es que Canadá es el país con mayor humedad y que además en 3 de sus meses tiene el overcast clouds, es decir, tiene un clima algo nublado, a diferencia de los demás países, los cuales siempre predomina el cielo despejado. Además, es necesario destacar que la humedad en Israel se mantiene entre 76 y 63 unidades, mientras que en Canadá es más variable, parte desde 72 hasta 83. También en Estados Unidos es como la que presenta menos variación en cuanto a la humedad, y podemos concluir de que Canadá es el país más húmedo, con mayor humedad. Por lo tanto, es el que presenta menos un clima seco. Sin embargo, como la pregunta lo establece, con esta data, sin tener el conocimiento del parámetro de cómo establecer un clima seco a partir de los datos cuantitativos, no podríamos definir cuál país tiene en realidad menor época seca. Siguiendo con la otra pregunta, ¿qué ciudades que no pertenecen a Estados Unidos muestran clima seco en el 2012? De nuevo, no tenemos una forma de determinar lo que es un clima seco debido al desconocimiento de las medidas de los datos cuantitativos, pero sí podemos generar una consulta de humedad de todas las ciudades que no pertenecen a Estados Unidos y generar un ranking a partir de ahí. Vamos a generar esta consulta, la cual nos mostrará la humedad de todas las ciudades que no son de Estados Unidos. Bien, los resultados muestran que la ciudad con menor humedad es Eilat, seguida de Jerusalén, Nahariya, Haifa, Beersheba, Tel Aviv District, y luego sigue Toronto, Montreal, Vancouver. Ok, es igual que la pregunta anterior, no tenemos un criterio definido para decidir si es un clima seco o no. Solo podemos decir qué ciudad tiene mayor o menor humedad.
Pero siguiendo la lógica de la anterior pregunta, si Canadá es el país con mayor humedad, por lo tanto los siguientes países serían los que presentarían un clima seco en los que presentarían un clima seco y no pertenecen a Estados Unidos. La siguiente pregunta se trata de cuál es el clima que más se repite en Canadá en 2013. Para ello vamos a usar este query que es muy similar al de la pregunta 3, ya que retoma el clima más repetido según Weather Description, solo que ahora va filtrado por país y por año. Bien, en este caso el clima que más se repite en Canadá en el año 2013 es el cielo despejado con 7.116 ocurrencias. La última pregunta se refiere a que si en San Francisco durante enero de 2010 el cielo se mantuvo despejado y explicar por qué. Bien, cabe destacar que tras una previa revisión de la data, todos estos datos parten desde octubre de 2012, por lo tanto no se cuenta con datos de enero de 2010. Sin embargo, podríamos realizar una estimación acerca de de la frecuencia con la que ocurre el clima del cielo despejado todos los meses de enero en San Francisco y ver si es lo suficientemente común como para estimar si es posible que en enero de 2010 el cielo se mantuviera despejado en San Francisco. Para ello vamos a ocupar esta consulta, la cual de nuevo parte de la misma consulta de los climas más repetidos, solo que ahora va filtrada por ciudad y agrupada por ciudad, porque antes estaba agrupada por país, ahora está agrupada por ciudad y filtrada por, en este caso, el valor de San Francisco, y la hemos ordenado por año.
Bien, tenemos los resultados. Vemos que en el año 2013 el clima predominante en enero de ese año fue cielo despejado con 141 ocurrencias. Luego el año 2014 fue igualmente cielo despejado con 386 ocurrencias. En 2015 cielo despejado con 436 ocurrencias. Luego tenemos un clima de niebla en los siguientes 2 años. Así que tenemos 3 de 5 posibilidades. Por lo tanto, si usáramos estos datos para tratar de estimar qué clima hubo en enero de 2010 en San Francisco, podríamos decir que existe el 60% de probabilidad que se mantuviera el cielo despejado en enero de 2010 en San Francisco.